bienvenidas y bienvenidos a Cine Experiencia, un podcast para hablar de cine y filosofía irresponsablemente. Mi nombre es Vivian. Y yo soy Laura, y hoy vamos a hablar de la cultura de la cancelación, que es un tema que nos parece complicado. Es importante hablarlo porque estamos en plena cultura de la cancelación, con muchas cosas, como que es la forma de hacer justicia de muchas personas. Y pues eso en el cine obviamente ha pasado en varias ocasiones. Entonces vamos a hablar de eso. Y para empezar, pues vamos a decirles un poco de qué trata esto de la cultura de la cancelación. Y es que la cultura de la cancelación básicamente es esta cultura, valga la redundancia, en De la donde... de la cancelación. En fin, punto. Siguiente. En donde por ciertos actos, ya sean por racismo, por machismo o antisemitismo, juzgan a ciertas personas, pero desde el ámbito público. Entonces, si es una persona medio famosa, tratan de boicotear un poco su carrera y hacer que en el caso del cine, que sus películas no se vean o que no haga más películas o cosas así. En otros casos es muchas otras formas, es como básicamente dañar la imagen pública de la persona por un evento en específico. Entonces eso es más o menos de lo que queremos hablar hoy, y sabemos que es complicado porque la cultura de la cancelación tiene como muchos adeptos, tiene muchas personas que creen realmente que esto es lo que se tiene que hacer, pero por otro lado también tiene unas implicaciones morales y éticas, incluso legales, que son complicadas pues en el mundo normal. Entonces por eso sentimos que es un tema que hay que tratar con cuidado, pero pues nosotras venimos a hablar de eso. Para este tema vamos a hablar de una señora que es francesa, es filósofa y es socióloga. Es muy joven. Estamos hablando de una mujer que, como siempre hablamos de filósofos un poco viejos y con un montón de historias raras, pero esta pues es una señora juiciosa académica francesa. Y es súper pila, y me parece que su tesis la dirigió Bourdieu, ¿no? Sí, o algo así. creo que sí, no, la verdad no recuerdo. Pues bueno, en todo caso es discípula de este señor del que hablamos de hecho en algún capítulo pasado. Se llama Giselle Sapiro. ¡Ay, no dije el nombre! En mi cabeza ya. Pip. Giselle Sapiro como que centra mucho esa investigación intelectual en la circulación de las ideas y como el campo intelectual. Entonces, perdón. Entonces, sí, como que muy, muy ligada a la corriente de Bourdieu. Para tratar la cultura de la cancelación vamos a hablar de un libro de ella que se llama ¿Se puede separar el autor de su obra? Que es un tema, a mí siempre me ha parecido muy interesante, en tanto preguntarse, por ejemplo, me puede gustar una canción de... Siempre pongo ese ejemplo porque me parece muy moralmente preocupante para mí. O sea, puedo escuchar una canción de Diomedes Díaz y estar bien como éticamente y moralmente conmigo o algo así. O sea, puedo disfrutar una canción de un señor que es un asesino, ¿no? De alguna manera es violador, era pues un drogo, era de todo, pero tiene canciones muy chéveres. ¿Puedo disfrutar esa canción o no? Dímela. Yo creo... A mí me parece problemático responder a eso porque... A Giselle también. A Giselle me parece muy problemático, pero yo digo que sí, que son cosas diferentes. No me crucifiquen, no me crucifiquen. Bueno, pues Giselle va a ser... Ella está un poco en la misma posición. Es que es difícil, entonces ella va a decir que hay 3 maneras... O tiene como 3 momentos en los que va a clasificar cómo puede uno separar o no. Uh-huh. Eso. Los 3 son metonímica entre el autor y la obra, ya les voy a decir qué es, la semejanza y la intencionalidad. Entonces, lo primero que es la metonímica, pues que uno no separa el autor de la obra, sino que uno dice, esta obra es de Shakespeare, y como que ya siempre van juntitos. No es como que la obra va por separado y Shakespeare por separado. Un ejemplo que ella ponía ahí que a mí se me hace fácil entender, por ejemplo, es que cuando una persona se pone un seudónimo, uno puede judicializar ese seudónimo si sabe quién es. Entonces, por ejemplo, Boris Vian fue judicializado por escupir sobre tu tumba
a pesar de que Boris Vian era un seudónimo, pero todos sabíamos quién era. Entonces fue como tú, Boris Vian, que no me acuerdo cuál es su nombre de persona real, él fue el que fue judicializado por eso. El otro es la semejanza, porque también pasa mucho que entonces un autor se puede resguardar un poco en lo que escribió y dice, ah, no, eso fue mi personaje, eso no fui yo el que lo dijo. Entonces, también pues en eso, y ella un poco pues muy influenciada por Bourdieu, va a decir que uno tiene que tener un contexto, o sea, también no hay que desligar completamente eso del contexto y de la historia en la que se hizo. Y que eventualmente pues hay unos que sí se pueden desligar de eso y decir como fue mi personaje, pero hay otros que sí hablan a través del personaje. Entonces también hay que ver eso. Y es importante saber cuándo es una apología a lo que la persona está diciendo. O sea, si tengo un personaje antisemita, que era lo que pasaba mucho, y ella da muchos ejemplos de eso. Para esa primera y segunda como definición y por la, como esos estadios en los que vive, también habla como del caso varias veces de Heidegger Claro. y de Wagner por Sí. sus pensamientos abiertamente nazis y antisemitas. Ajá. Y que ella es como, pues, o sea, como que en un punto habla del caso de que en Israel prohibieron un montón de tiempo a Wagner por sus pensamientos antisemitas. Pero sí, o sea, es como, claro, esa unión que se hace intrínsecamente entre el autor y la obra. Pero pues sí, lo que tú dices, como en el caso de la semejanza es que como la obra está necesariamente ligada al autor, pero pues no necesariamente. O sea, sí se puede hallar esa semejanza, pero no necesariamente es lo mismo. Es lo que él piensa. Ella habla de eso para que uno tenga la diferencia, o sea, tenga clara la diferencia en cuanto eso es una apología o es una representación. Si es una apología, pues claramente uno dirá, pues esta persona sí quiere dar una idea muy particular sobre esto a través de este personaje. Ella da un ejemplo ahí de un señor que es claramente antisemita y lo es en las entrevistas que da como autor y también como en sus obras, solo que él dice que no, pero pues cuando uno ya entra, que es de lo que también hablan, a ver el contexto, ver la historia en la que se hace, ver un poco la historia, el contexto, el hábitus de este señor, del autor, pues uno dice, ah, pues es que sí es. ¿No? Es en efecto. En efecto. Por otro lado, aquí entre estos dos hay como un subtítulo que es la intencionalidad del perímetro. Y es que también la obra de algunos de estos autores generalmente se desprende, ¿no? Y les deja de pertenecer en algún punto. En una primera instancia puede ser pues porque hay editores, hay distribuidores, hay un montón de manos que meten ahí, o sea, muchas manos meten sus deditos a las obras y terminan haciendo una cosa diferente, ¿no? O los reeditan o sacan libros póstumos, como decir ahorita lo que pasó con Nietzsche, ¿no? Su hermana metió ahí manitos y después entonces estaban haciendo una especie de apología nazi que él no había puesto ahí, ¿no? Eso pasa un montón. De hecho, ahí también hay algo interesante que hablamos en algún capítulo de Fe de Falso con Orson Welles, que también hay unas obras, en ese capítulo, si no lo han visto, vayan y lo vean, porque es chévere. Es donde había un señor que era experto en hacer pinturas falsas, o sea, él falsificaba pero maravillosamente, e iban donde los grandes expertos y les decían como, esto es un Picasso comprobado, y el man como... Claro, súper comprobado. Y era este man que falsificaba todo perfectamente. Entonces, es eso también. O sea, la obra, digamos, ahí se podía decir como, no, es un Picasso, pero fue otro señor. Ahí, pues, definitivamente que se desprendió completamente del autor. Esa obra que ni siquiera era de él. Precisamente como para hacer como el guiño también con el nombre del libro, que es si se puede o no separar al autor de la obra. Yo siento en algún punto que es complicado hablarlo, decirlo de esa manera, pues porque existe también esta teoría de que existe un genio artístico también como que lo posee a uno y uno crea la obra. Entonces propiamente la obra, digamos que uno es un medio para que la obra llegue a ser. Pero, pues obviamente eso sí nosotros pensamos en que existen genios artísticos y que hay como una posesión divina al momento de hacer las obras. Eso también lo pueden ver en otros capítulos que hemos hablado del genio artístico, también de esta vaina como de lo dionisiaco, porque un poco es también
lo que pasa como con esta pulsión dionisíaca. Y la cuestión también con esto es que se empiezan a juzgar muchas obras sin tener en cuenta que pues nacieron en determinado contexto. Entonces eso pasa con muchísimos autores que obviamente dentro de esta época uno va a tomar un montón de obras como uy, eso estaba re mal o re racista o lo que sea. Sí. Y es la época. Hay que tener en cuenta mucho eso de la época. No es como una forma de hacer apología, o sea, como decir esto estaba bien en esa época. No, es algo que nunca estuvo bien. Pero hay que tener en cuenta que estaban en otro tipo de pensamiento en ese momento. Entonces, eso hace que esa obra pueda un poco desligarse también de su autor incluso, porque es que también las obras pasan por contextos, los autores pasan por ese mismo contexto y están obedeciendo como a eso, a ese mundo en el que están viviendo en el momento. Como que también me pongo a pensar mucho en lo que pasó hace un tiempo con esta caricatura que yo creo que muchos vimos en la hora Warner, yo lo vi en la hora Warner, que era la de Pepe Le Pew. No la vi. La del zorrillo que acosa a una gatita. Sí, súper acosador, sí. Ajá. Ya me acordé. Ok, eso para un niño normal, un niño de nuestra época. De los 90. Un niño de los 90 o de inicio del nuevo siglo. Es como, ok, normal dentro de lo que había en ese momento. Y como que uno no lo veía tan raro, sí. Sí, no lo veía realmente malo, como que le parecía incluso hasta chistoso. En este momento nosotros, obviamente, nosotros lo vemos como, uy, estaba re denso, porque este zorrillo, que era Pepe Le Pew, se la pasaba acosando a la gatica, ¿no? Y como besándola y tratando como de acercarse. Sí, era muy intenso. Era muy intenso. Esa caricatura la cancelaron precisamente por el tema del acoso. Pero a mí me hizo mucho ruido esa cancelación, evidentemente. ¿Dónde está mi zorrillo acosador? Yo lo quiero ver en las mañanas en la televisión. Yo quiero ver a mi zorrillo acosador. De vuelta al zorrillo acosador. Me hizo ruido precisamente porque siento que no se entiende el contexto en el que se dio esa caricatura. Obviamente hay que crear como una cultura alrededor de lo que se ve, que eso es lo que siento que tiene que estar pasando. No es simplemente vamos a tapar el sol con un dedo y vamos a cancelar toda la historia porque ha sido machista, porque ha sido racista, porque ha sido antisemita, misógina, etc. Porque pues para eso sí tenemos o sea, como casi toda la cultura occidental ha tenido alguna mierda así. Entonces es como no podemos cancelar toda la cultura, porque pues es parte también de lo que nos ha traído hasta este momento de la historia. Y en cambio sí tenemos que entender cuál era el contexto, porque así entramos a dialogar, que de hecho es la posición de Sapiro en este libro. Sí, entremos a dialogar con esto, hagamos como en el caso de los libros, hagamos como, no sé, como un textico, una etiqueta donde se haga esa advertencia, no desde la infantilización, como no usted como autor no puede entender eso, no, sino también como advertencia de este es el contenido que puede tener este libro, entremos a dialogar también desde lo que ya sabemos, desde la cultura que ya poseemos, sin simplemente cancelarlo y decir es que yo no voy a leer esto, yo no, o lo que está pasando en muchas universidades ahorita, que es como yo no voy a leer estos autores porque este autor era misógino. O dónde están mis teorías X. En departamento de filosofía. Sí, exacto, no habría filosofía. ¿Dónde están mis autoras? Que a mí me parece muy chévere que se esté haciendo también esa vaina de, oiga, de verdad, vamos a leer estas autoras perdidas, pero hay que entender una cosa, y es que muchas de las teorías que existen se dijeron por esos autores, así sean unos machistas de mierda, y por otro lado, hay mucha de la producción literaria e intelectual de mujeres que se perdió precisamente por la época en la que estaban. Entonces no vamos a encontrar muchos textos de mujeres, por ejemplo, no sé, para la época de Platón. O sea, que estaba, se me olvidó el nombre, Hipatia. Perdón, me acordé de un diálogo.
eso me pareció chévere que ella lo dijera, como de no solo vamos a censurar absolutamente todo, porque creo que es lo que estaba pasando en muchas cosas, y como ya no vamos a encontrar estas caricaturas, ya no, o ya en algunas películas no se puede hablar de temas que daban un poco fe de nuestras posiciones políticas o de críticas a través del humor, incluso ya no se puede hacer porque todo se está empezando a cancelar, chistoso. Y eso era chévere porque ella decía, no, o sea, también es bueno de alguna manera poner esto sobre la mesa de por qué, digamos, los filósofos eran tan machistas, o sea, porque no había mujeres, o también tener en cuenta lo que tú decías de que no había muchas mujeres, pero también pasó que muchas mujeres les daban sus textos a los hombres para que ellos los publicaran, y ellas eran las que escribían las verdaderas artistas. Entonces ella pone eso en contexto y dice como o sea, no, lo pone ahí, dice, es importante que sepamos el contexto también de las cosas y que no le quitemos la historia a todo, porque entonces si quedamos como, no, nosotros somos unos seres humanos perfectos que llegamos acá sin machismo, sin violencia, cuando no es cierto, o sea, estamos en un punto que también toda esa violencia y toda esa violencia simbólica que hemos vivido ha ido cambiando, también se ha puesto sobre el ojo como de analizarlo, pero es porque ha habido también personas detrás y es una lucha, no solo de las feministas, sino es una lucha general de, oigan, aquí hay algo, o sea, tenemos que tener en cuenta eso y no solo eliminar todo. Entonces me parece por ese lado chévere la posición. Pero hay otros momentos en los que sí me cuesta mucho desligar eso del autor de la obra. Pero, bueno, antes de eso, faltaba uno de los puntos que ella daba, y es de la intencionalidad. Estos son dos términos demasiado burdos, como, digamos, yo lo entendí, es un poco el homicidio voluntario y el homicidio involuntario. Entonces, donde algunos autores se nota mucho que lo que quieren dar es, digamos, una apología nazi, por ejemplo. O sea, eso es muy voluntario. En otros casos donde simplemente fue, digamos, que ellos lo escribieron y por la época en la que salió o como se reeditó o como algunas cosas pasaron, la gente lo entendió de otras maneras. Entonces terminan ellos judicializados por cosas que realmente no era su intención. Y ahí es donde ella dice que también tienen una especie de derecho al error y a decir como un poco, lo siento, esto se malinterpretó mal, pero yo no soy un nazi o yo no soy lo que sea, digamos. Sí, siento que obviamente dentro del discurso siempre hay esa vaina donde pues hay cabida al error. O sea, es como, uy, eso no era lo que quería decir de pronto. Aparte, eso tiene el lenguaje, ¿no? Que el lenguaje puede malinterpretarse fácilmente porque hay palabras que pueden significar muchas cosas a la vez, o porque simplemente la manera en la que planteaste el discurso puede interpretarse de mil maneras. Entonces, sí, a mí me parece muy importante como esta posición de verdad de Giselle Sapiro, precisamente porque siento que le da mucho peso a la historia, y yo siento que no se puede hacer crítica sin historia. No se puede hacer crítica real sin historia, sin saber de dónde venimos, sin entender que el desarrollo del pensamiento ha sido este. Entonces, por eso se me hace muy curioso como que haya cancelación como de obras así como sistemáticamente, porque eso existió, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo. O sea, tenemos que dialogar con lo que somos, con lo que hemos sido y de dónde venimos. Yo ahí tengo como unas cosas. O sea, estoy de acuerdo, digamos, con que no cancelemos, o sea, que la gente ahorita, por ejemplo, gente que está en el colegio no vaya a leer a grandes clásicos o dejen de leer a filósofos porque, o sea, que dejen de leer a Heidegger que porque era nazi. Digamos, ese tipo de cosas. No estaría de acuerdo. Pero ahora que ahí hay un punto también que yo creo que podemos empezar a hablar de eso, por ejemplo, de Polanski, ella lo dice ahí. Y es... Antes de eso hay una cita como que me parece muy chévere que ella da. Y es de una víctima, no puede diferenciar, una víctima a la que la violaron, no puede diferenciar entre el man director y el man violador. O sea, para esa víctima es el man. Es el mismo. Es el mismo man. O sea, sí, puede ser el que hizo el pianista o lo que sea, es un gran director. A mí me violó. O sea, yo no lo puedo diferenciar. Yo lo que siento, o sea, eso sí es una posición súper personal, es como que a este punto que ya tenemos más y sabemos que no, que él lo hizo, o sea, ha sido culpabilizado, así ha estado en un juicio y demás, ahí tiene varias víctimas, que uno diga como, ahí es donde me cuesta mucho diferenciar al autor del arte y decir como,
O esperar que el man siga ganando cosas y que le vaya súper bien en cuando debería estar, digamos, en una cárcel o algo así. Sí, sino que simplemente por ser un gran director, que sí lo es, o sea, es buen director, tiene muy buenas películas. Pero es que ese es un problema, o sea, No, es que por eso es muy no estoy de acuerdo en problemático. que entonces viva tranquilo. Y claro, es un gran director, pero es que es un violador. Ahí entiendo cómo, por ejemplo, cómo podría funcionar lo de la cultura de la cancelación, porque es básicamente no vamos a consumir como productos suyos porque usted es una mala persona y porque en este caso en específico la ley no está funcionando, la ley no funcionó y solo revictimizó a muchas personas e invisibilizó a muchos testimonios, porque fue un caso en específico por el que lo juzgaron en Francia, perdón, en Francia no, en Estados Unidos, que fue por drogar y violar a una niña de 13 años. De 13 años. ¿Eso fue en los 70? Eso fue en los 70, imagínense, los 70. El man que hizo, pues tranquilito se fue para Francia. Y se encerró en Francia y lo trataron de extraditar y nada. Y después empezaron a salir otras denuncias. En total creo que fueron 12 denuncias de varias mujeres que pues lo acusaban de violencia, pues, o sea, tanto física como sexual. Y lo de las drogas sí creo que solo fue con la niña, me parece. Pero pues son cosas muy graves, o sea, son denuncias muy graves que hicieron en varios momentos diferentes mujeres, que también esto se dio muchas de esas denuncias que yo creo que muchas personas ya lo saben, pero muchas denuncias se empezaron a dar mucho en la cultura esta del Me Too, después de que se dio lo de Me Too. Y pues obviamente como que empezó esta vaina de, pero ¿por qué no dijeron antes? Pero no sé qué. Bueno, porque son víctimas, ¿no? Entonces también hay que entender cómo a la víctima y por qué la víctima no cuenta. Pero en el caso de verdad, como de toda esta cosa con Polanski, yo siento que esa cancelación, ese scratch que se ha tratado de hacer con él, puede funcionar, aunque realmente no ha funcionado, pero podría funcionar precisamente porque es que son personas que están exigiendo lo mínimo que es justicia, porque es que al man no se le hizo nada por lo que hizo hace tantos años. Y el man sigue campante y el man ya es todo anciano y sigue haciendo películas, que de nuevo, en este punto, claro, es muy complicado hacer la división de obra y autor, porque pues yo digo, como antes de toda esta cosa, igual Polanski es un gran director. Y pues digamos, no sé, tiene pues esta obra así brutal como de culto que es El bebé de Rosemary, que es una gran película. Y tiene un montón. Y tiene un montón, El pianista. Chinatown. O sea, son un montón de películas. Claro, ya digo, bueno, El pianista se hizo en el momento en el que este man ya está prófugo de eso. A mí me cuesta un poco eso en la mente porque digo, este man sigue haciendo cine, claro, sigue haciendo buen cine, sigue ganando premios, ovación del público, no sé qué, pero pues este man, ¿qué pitos toca? O sea, debería estar en la cárcel por lo menos, o algo, no sé, algo debió pasar con eso, pero no. Y pues obviamente el man no es como que haga una apología en sus películas de su actuar de ninguna manera. Tiene buenas historias, o sea, uno como director creo que lo puede apreciar. Uno como director, no, la vez director. No, o sea, entendiéndolo como director, entendiéndolo desde su rol de director, lo puede apreciar. Como, bueno, sí, está bien. Pero ya conociendo su pasado, uno dice, pucha, pero ¿y las víctimas qué? Entonces, claro, es normal que entonces las feministas hayan salido con la última película a rebotarse porque pues este man sigue haciendo cine tranquilamente, ganando premios y es como, pucha, la ley tiene que hacer algo. En este punto es donde yo estoy de acuerdo con que si algo no funciona, que en este caso es como el debido proceso con la ley, sí hay que hacer otro tipo de cosas y un poco encochinarle la imagen de algo, lo más que se pueda. Yo sé, eso moralmente suena muy mal, porque pues se está atentando contra la imagen de la persona, contra el buen nombre, contra el derecho al buen nombre, pero
Pero ¿cuál buen nombre? ¿Cuál buen nombre? Alguien condenado no debería tener derecho, o sea, alguien condenado pierde el derecho Sí. a eso y debería perder derecho a muchas más cosas. Pues hay un punto también que dice Giselle en el libro y me parece muy bueno, y es que, por ejemplo, si a un médico lo acusan de que ha estado o ha aprovechado su posición de médico para violar mujeres, para tocar niñas y todo eso, lo que pasa con él es que le quitan su licencia de médico y pues no puede volver a ejercer. ¿Y qué pasa con el arte? Que por eso es un problema y por eso es un debate importante dentro del arte, porque en los directores y en el cine pues pasa un montón, que claro, entonces son como, ay, pero es que Polanski es un buen director y hace buen cine. Ok, sí, pero pues el man es un violador. Entonces, ¿por qué en el arte sí como que estas cosas se dejan pasar, y a los directores que hacen ese tipo de, que hacen esos delitos, que son violadores o que son unos malditos, pues simplemente es como, ay, bueno, no, lo dejamos porque, o sea, siempre usan su posición de superior, ¿no? De artista para, primero, pues para violar mujeres, para acosarlas, para, no sé, abusar de todo su poder, y también para salir ilesos de ese tipo de cosas que hacen. Debería ser más así como en los médicos, de que haya de verdad una judicialización mejor y sea como, tú ya no puedes hacer esto o que pase Claro, algo. porque es que eso, o sea, desde lo legal quitarle la posibilidad de seguir ejerciendo, o sea, como es un castigo y hay que hacerlo, hay que castigarlo de alguna manera. O sea, sí puede que sea muy chévere y lo que sea, pero es que es un delincuente. Por ejemplo, esto digamos no es un violador, pero hay algo chévere. Me acordé de un documental que se llama Toro, es un documental colombiano, sí, está sí, en RTVC. En ese documental es un señor que es un buen fotógrafo y hace mucho tiempo él fue a España y estaba enviando droga. Estaba traficando con droga. Lo cogieron y lo echaron a la cárcel. Y pasó una condena larga ya. ¿Y qué pasó? El man, su colección más grande y por la que es más famoso fue una colección que hizo en la cárcel. Y es una colección, de hecho, muy chévere, son fotos muy interesantes. El man dentro de la cárcel hizo incluso un estudio, tenía como discípulos, daba talleres de foto y toda la cosa, tenían una cosa de revelado ahí, les compraron cámaras. O sea, ¿a qué voy? Esto es, digamos, es un delito diferente. Claro, no es que no sea un delito, es también un delito, de pronto lo vería yo diferente si él fuera un violador, digamos. Pero bueno, en todo caso, él fue culpable de eso y no es que se le prohibió que su arte, o sea, el man es talentoso, pero él lo pudo seguir haciendo allá. Claro, una película no es igual de fácil, pero es que hay que hacer eso, o sea, hay que pasar por los procesos judiciales. Al man, por ejemplo, a Polanski le dieron como, creo que eran 90 días, que eso no es nada igual. Y el man a los 40 días dijo como, uy, chao, y se fue a Londres, huyó. Sí le dieron un montón de plata, obviamente, a la víctima, pero pues, o sea, paila, o sea, eso no es como reparador en ningún sentido. No es como que haya una manera específica en que las condenas sean reparadoras, creo que no. No sabría decirlo, también me parece problemático. Sí, no. Pero tiene que pasar algo. Tiene que pasar algo, porque entonces, ¿cómo es que hay también más víctimas, no? Porque no estoy segura en qué momento se dieron todas esas víctimas. Sí, salieron más con el Me Too, como en el 2013 y 2014 empezaron a salir otras víctimas. Otras denuncias y tal, y hace tantos años y tal. Pero pues la cuestión es cómo se tuvo que hacer algo a nivel legal, que era lo lógico, para que el man pues pagara su condena, porque pues obviamente pues ese delito es re grave. Hay otra cosa ahí, lo que tú decías es interesante también, porque Giselle pone algunos ejemplos donde una persona violaba o sí, como que acosaba también a niños y así, o sea, era súper pederasta y lo ponía en sus obras literal. Entonces, bueno, a eso vamos con otro problema, y es que Polanski no hace, digamos, una apología a la violación en sus películas necesariamente, ¿no? Entonces también ahí uno dice, pero sí puedo ver la peli porque es que la no está hablando de violación, no sé qué. Entonces, sí, por eso está como ese dilema, porque uno dice,
debería yo seguir consumiendo el cine de este man que es igual un prófugo de la justicia, Sí. un violador? Es como, uff, qué complicado. Porque claro, todo bien que uno siga consumiendo ese tipo de obras y tal, porque pues en todo caso son obras que hablan de diferentes cosas, que pues igual tienen riqueza cinematográfica, etcétera. Pero también uno dice, pues hay plata, o sea, el que yo lo vea le da plata en algún punto Pues a esa persona. lo que habría que hacer ahí es, pues, por ejemplo, ver estas películas. Lo que decía un poco Giselle es verlas dentro del contexto, o sea, sabiendo quién es la persona, no desdibujando completamente. Y, digamos, si yo lo vamos a presentar en el cine club, pues no diciendo como este es un gran director, hizo estas películas y vamos a verlas, y obviar su historia y el contexto y toda la cosa. Eso por un lado. Y por otro, pues también se puede hacer un poco lo que, como el boicot. Entonces, si te interesa verla, pues mírala, digamos, pirata, o sea, encuentra otros medios que no sean, voy a ir a comprar la original, o voy a ir a comprar ir a el cine. libro de este man, o voy a ir a cine más caro y voy a pagar todas sus boletas, pues, o sea. No, también y también como- que es como, sí, o sea, hay que establecer como una... Ay, es que es complicado, sí, o sea, es como, porque uno dice, sí, o sea, yo podría ir entonces a ver esas películas piratas y tal, pero si es de verdad necesario entrar en esa discusión de, esta es la persona que está haciendo eso sin la defensa tampoco, o sea, lo que dices tú como en el ejemplo con lo del cineclub, sin decir como, no, es un gran director invisibilizando todo lo que ya hizo, que igual es brutal, y yo siento que sí toca decirlo, o sea, como lo que hacen con los pedófilos en Estados Unidos, Sí, sí, sí. que es como básicamente lo taguean ahí, pues. Y que tiene que ir a decirle a como tantos metros a la redonda, como Ajá. toc toc, hola, es que yo soy, pedófilo, sí. chao. Un poco es importante saber ese tipo de cosas. No para consumir el arte de esa persona como viciado un poco, sino porque es algo que es importante de saber si usted es una persona que puede tener estos problemas morales que nosotras estamos teniendo con esas cosas. Igual, también al final la respuesta que da Giselle es como, pues es algo muy personal y creo que depende de tu ética. O sea, si digamos mi ética de verdad no me da para yo ver esa película, no me interesa para nada, o sea, yo lo veto completamente de mi ser, como no quiero saber nada de Polanski, pues ella dirá que está bien. Sí, por otro lado, o sea, como que uno quiere ver la película, digamos, quiere ver la película no porque ame a Polanski por violador, sino porque le interesa, por ejemplo, la última película del espía y el policía y el espía, algo así, no me acuerdo cómo se llama, porque es una situación histórica como en el 1890, no sé qué, interesante también como antisemita y toda la cosa. De un man, bueno, no se las voy a contar. Pero si a uno le interesa, por ejemplo, esa parte de la historia, pues resulta que la película muestra bien como esa parte de la historia, ¿no? De una persona que por ser judía, pues la culpabilizaron de ser un espía, pero él no era. Entonces hacen toda una investigación y se dan cuenta que fue como la fácil, como echemos la culpa al judío y lo mandamos ahí a la Guayana francesa, ¿cómo se llama eso? Y entonces es eso, o sea, de verdad que es muy de la posición personal, que eso, claro, es chistoso porque uno dice, ay, como que esta vieja está muy tibia con la posición que me está dando, pero es que en última sobre el arte es difícil que ella diga, no vamos a ver absolutamente nada de esto, No hay o que vamos a verlo todo y vamos a contextualizar y decirle a todo el mundo, es difícil, realmente es una posición personal. Por un lado eso, pero también está la cuestión. A mí me parece que es interesante precisamente la posición que toma Giselle Sapiro porque es como... eso es lo que se puede hacer con lo que se tiene un poco. Y por otro lado es para que esto, o sea, porque para que la cultura de la cancelación no se vuelva esta vaina que se está volviendo, que es como la única manera en la que la gente está hallando para hacer justicia Sí, también. por vainas, que también está llevándose a un lugar re peligroso, que es donde hay gente que no se me cae mal esta persona, vamos a cancelarlo, vamos a escracharlo en redes, no sé qué. ¿Qué pasa? Pues empiezan a hacer masas de gente que odia a una persona injustificadamente por un solo relato, sin ningún tipo de investigación, sin ningún tipo de nada, de investigación de nada, de saber nada de otro lado. Entonces es como, vamos a cancelar a esta persona y pueden dañarle la vida, que eso pasó en Argentina.
a un chico que terminó suicidándose por eso, porque lo cancelaron, no estaba bien, fue una chica que realmente le tenía como tirria, no recuerdo bien el caso, pero era como porque no le había correspondido. Ok. Entonces empezó a pasar este tipo de cosas, pasó en algún momento creo que en Colombia en un caso de una niña que estaba diciendo que el papá la violaba, eso era falso, eran como represalias porque creo que el papá le había quitado el celular, Sí me acuerdo. cosas así, entonces es como ¿Qué pasa en no la...? podemos llevar el escrache y la cancelación hacia algo tan magno, porque entonces en el caso de la cancelación es que entonces nos vamos a quedar sin cultura, porque entonces alguien siempre tiene algo malo, alguien o fue racista o fue antisemita o el discurso es machista en algún punto, no podemos cancelar la cultura tampoco, porque es que eso es el pan de la cultura y eso ha sido el pan de nuestra historia, porque es que así nos hemos desarrollado. Que eso en este momento no sea lo que nosotros queramos y eso está perfecto, que llegamos a este momento en la vida donde estamos viendo con otros ojos ese tipo de cosas y ya no normalizamos, eso es otra cosa, pero es que tenemos que saber que eso era lo que había antes y eso es lo que nos ha construido y lo que nos permite estar en donde estamos. Es que es muy difícil. Hay otra cosa que dice ella. De verdad, a mí me cuesta mucho tomarme una posición porque ella cuenta que le hicieron una entrevista a Polanski. Entonces el man, claro, él ha tenido una vida igual muy loca. Pues él, desde pequeño sus papás los mandaron a campos de concentración. Él también estuvo en un campo de concentración. Y se tuvo que porque cambiar el se apellido. tuvo que cambiar el apellido. O sea, sufrió como toda esta persecución pues nazi. Por otro lado, una vez la familia de Los Manson le mató a la esposa. a la esposa embarazada. Que eso es lo que se muestra en Once Upon a Time in Hollywood. Bueno. Y bueno, eso y ahora entonces pues pasó todo esto. Entonces el entrevistador muy descaradamente le pregunta como, ¿tú has tenido que vivir la persecución de los nazis, de pues los Manson y ahora de las feministas? Y es como, espera, porque entonces ahí ya están dando, o sea, están haciendo una cosa completamente diferente y lo que está haciendo es que el man se está victimizando. Ajá. Y desconociendo su delito. Y el man de hecho dice, sí, no, yo vi todo eso, pero ahora algo así como que las feministas eran súper radicales y que no sé qué. Y es como, momento, pero es que sí, o sea, estaban invisibilizándolo el delito del man. Bueno, es que también pasó. Está poniendo en el mismo, no solo en el mismo nivel, sino encima a las feministas de los nazis. De los nazis. Sí. Y asesinos convictos. Exacto. Y además de que la repercusión de eso, o sea, si el grupo feminista está en contra de él y están visibilizando lo que él hizo, es por una razón muy obvia y es que es un violador. Y lo de nazi, eso es diferente, pero entonces pusieron todo en el mismo grupo. Y es que la víctima también salió a decir como que, ay, como que no le dieran tan duro, que ya, como que ya pasó hace mucho tiempo. Y es como, uy, hijo de pucha. O sea, también yo no puedo culpar a la víctima por eso, porque pues es muy complicado también entrar en la mente de esa persona y decir como, también debe ser una vaina muy de exposición para ella, ¿no? Claro, o sea, su vida se redujo a eso. Exacto. Toda su vida se redució a que fue la que violó Polanski y ya está. Sí, y pues no sé internamente si Polanski de pronto se haya comunicado con ella o alguna vaina. No sé, pero pues claro, ese discurso se toma también para decir como, ay, ya pasó, entonces ¿por qué las feministas joden tanto? Y es como, re peligroso eso, o sea, es como muy, muy difícil. Y pasó también con otro director muy famoso, del que queremos hablar también, de otro caso así re brutal, que es Woody Allen. A mí me pasó también como leyendo mucho hace un tiempo sobre todo el caso y que me encontré con el audio que tenía la esposa, como una llamada que tenía la esposa en ese momento que era mía, se me olvidó otra vez. ¿Falo? ¿No es Falo? ¿Farrell? ¿Falo? Ahí se me olvidó. Bueno, es la protagonista del bebé Rosemary. Para que unamos con Polanski. Es la protagonista del bebé Rosemary. Ella era la esposa de Woody Allen. Espera. Farrow. Sí, yo sí dije, es una doble R. Bueno, Mia Farrow era la esposa de Woody Allen.
y ellos adoptaron a muchos niños. Bueno, a varios niños. El caso es que, bueno, eso se hizo conocido, hasta hay un chiste en Los Simpson con eso. Donde pues Woody Allen se casa con una de las hijastras. Él en ese momento tenía 56, creo, no recuerdo, y ella 21 años, o sea, recién, pero pues como que su amorío era de antes. Entonces él como que Mia se dio cuenta fue por unas fotos que encontró en el escritorio de Woody Allen, unas fotos de la chica desnuda. Bueno, se casa Woody Allen con esta chica, que ya es una vaina que uno dice, uy, wow, o sea, wow. Y luego sale una denuncia mucho más grave, que es la de otra de las hijas adoptivas, si son adoptivas, sí, Sí, adoptivas de Woody Allen, que le dice a Mia que él básicamente la tocó. Que la violó también, ¿no? No recuerdo, ¿sí? Creo que sí. Bueno, no sé exactamente, pero sí, o sea, como que existe esta denuncia, hay una llamada que le hace Mia a Woody Allen diciéndole como, qué putas, como, ¿por qué hiciste esto? No sé qué, bueno, un montón de vainas. Y es re complicado porque mucha gente que hace este tipo de contenido, pues porque pues igual eso ya es un caso pues un poco viejo, un poco muy viejo, porque eso fue cuando la chica tenía 7 años y ella ya pues es una adulta. Y es como, no, es las represalias que tomó Mia por sentirse engañada y no sé qué. Hay mucho contenido que está creado desde ese discurso de esta vieja es una loca. Es mentirosa, sí. Y se inventó todo y Woody Allen es un santo. Y es como, uy, juepucha, qué denso. Qué denso, porque pues evidentemente Woody Allen a mí se me hace que es un buen director. A diferencia de Polanski, que de él pues nunca reflejó eso en las películas, Woody Allen hay una película específicamente que se llama Manhattan, que sí se refleja esta especie de pedofilia, por decirlo así. El gusto por las mujeres menores. El gusto por las mujeres menores. Entonces, este man pues hace de él como siempre en muchas de sus películas. Aquí trabaja en una editora, no sé, es como haciendo contenido para televisión o algo así. El caso es que decide renunciar. Creo que eso no es mayor cosa, pero en fin. Él en ese momento tiene una novia muy jovencita. Esa chica tiene en la peli 17 años como en la historia, y en la vida real la chica tenía 18 años, o sea, no era muy diferente. Y Woody Allen tendría que 40 años o algo así ya. En la película punto. tenía 42. Y en la vida real casi también, porque ahorita el man tiene como 90 años. Tenía 42. Tiene 42 en todo caso. ¿De qué va esta película? Bueno, él ya se ha divorciado 2 veces. Su segunda esposa es Meryl Streep, que está haciendo de hecho un libro. Ella se vuelve lesbiana y está haciendo un libro sobre... Bueno, sí, un poco sí, se vuelve lesbiana. ¿Lo vuelvo a decir? ¿Todo? Pip. O bueno, se da cuenta que le gustan las mujeres o como les parezca mejor que se diga eso. Y hace un libro en el que muestra que fue desgraciada su vida un poco con el matrimonio con este man. Y bueno, entonces él está en sus dramas como siempre de Woody Allen. Su amigo tiene una esposa y además tiene un amante. La amante es Annie Hall, es Keaton, que no recuerdo su nombre. Diane Keaton. Diane Keaton, la esposa en la vida real de Woody Allen. Y ella entonces es la moza del amigo y empiezan a salir ahí un poco con Woody. Al comienzo no se gustan mucho, pues porque Keaton es así como toda canzoncita. Como muy intelectual, muy inteligente. Sí, con un poquito lamparosita con eso. Y pues ellos empiezan a chocar, pero al final empiezan un poco a gustarse. Uh-huh. Y el amigo, bueno, no les voy a contar eso porque es parte de la trama. El caso es que pues él tiene la novia que es chiquita y ahí aprovecha, o sea, porque traemos esta peli, pues porque Woody Allen aprovecha mucho la peli pues para rumbearse a la niña todo el tiempo, pues porque son novios dentro de la película. Y de hecho, lo que tú decías, el man aprovechó igual ahí para echarle los perros en la vida real. Entonces, la actriz. A la actriz que era en verdad súper pequeña, o sea, uno la ve y es obvio que es sí, a mí me chiquitita. pareció muy curioso volver a ver la película porque realmente yo no recordaba que era tan chiquita. O sea, no, es que se ve en mi súper cabeza, chiquita. No. De hecho, ya está en su proceso dentro de la película, pues
ir a estudiar en una universidad, pues porque está en ese momento de la vida. Sí, porque es que está en el colegio, o sea, es que es horrible, eso es horrible. Es muy, muy grave y pues también mucha gente cataloga esta película como una de las mejores películas de la historia y que el blanco y negro está súper bien tratado, que eso es verdad, pero pues es muy denso porque aquí hay algo importante, como lo que diría Giselle, y es importante mostrar cómo eso pasaba desapercibido y ha pasado desapercibido por muchas generaciones antes del cine. O sea, la historia del cine está llena de estas historias de hombres usando su poder de director, de superartista, de que tiene mucha plata. Además de que también las niñas en su momento pueden pensar, ay, pues que estoy con Woody Allen. O sea, no lo están viendo como esa violencia con la que uno lo ve ahora y con la que nos abren un poco los ojos este tipo de obras, ¿no? Sí, digamos en que este claro, punto. nosotros ahorita lo vemos así, pero en una época pues a uno normalizaba mucho ese hecho de, ay, el hombre mayor con la muchachita y eso, ahorita es como, uy. Ahorita un poco todavía. Con Sugar Daddies. Las películas de... Ay, puta, ¿cómo se llama el de El planeta de los simios? Sí. Que cuando nosotros la vimos desde el comienzo es como, este es un piro cincuentón viejo quedándose calvo y todas sus coprotagonistas son niñas de súper 18 jóvenes. y todas se enamoran perdidamente del man. Ay, se me olvidó el nombre. Ay. El de la Green. Fuck. De Soylent Green. De sí. Soylent Green. Ay, El no sé, protagonista. ¿cómo? Ese era Charles Heston. Hearthstone. No, y pues tantas historias así. Hitchcock con sus actrices y... Y su fetiche terrible con Con las las rubias. mujeres monas, delgadas. Que de hecho es horrible también porque Hitchcock dice esto, está incluso en el libro que hizo con Truffaut, en el que hace explícito muchas de esas cosas. En una de esas entrevistas, no me acuerdo si es en la de Truffaut o en otra, pero dice que a él le encantan las mujeres inglesas porque además como que pueden entrar a un taxi y ya estarle bajando la cremallera al mano, cosas así. Es como, o sea, unas vainas súper raras. También dijo que, por ejemplo, en Vértigo, en una de las escenas, tuvo una erección cuando vio que salió la actriz principal con la toalla. O sea, es como, ¿es en serio? Y eso estaba publicado. Él pues está en uno de los pedestales del cine Sí, como, del mundo, ¿no? Es un man como... Es un duro pues del cine y todo el mundo lo cataloga así, lo ve de esa manera, pero él era terrible, el acoso que le hacía a las mujeres, a sus en la protagonistas. actuación y todo lo que pasó con Audrey Hepburn. No, esa no es Audrey Hepburn. Se me olvidó cómo se llama ella. Tipi Tipi Hedren. Hebron, algo así. Bueno, la actriz de The Birds que también la sometió, o sea, para que ella tuviera reacciones reales, como en la película de susto, realmente no le decía, como que la sometía a encierros y vainas así Y le lanzaba densas, pájaros y de le verdad. lanzaba pájaros de verdad. O sea, era una cosa muy Es muy densa. raro. Es horrible. Pues, Pero eso también, eso era un poco la venganza, porque ella no le había dado, no le había parado bolas y no había querido salir con él y no había querido ser su novia, entonces la acosaba por eso. Y pues era lo mismo. Y Grace Kelly fue como la más acosada, ¿no? También, sí. Es eso, y es simplemente porque ellos quieren tener el poder de... O sea, ellos tienen el poder como directores de hacer lo que sea con estas jóvenes. Además que ella, pues eso, o sea, era como su primera película. No sé si era su primera película, pero digamos, si era la estrella, o sea, trabajar con Hitchcock, wash. Entonces también están bajo esa sombra de, pero yo tengo que hacer esto, pues por mi carrera, tengo que aguantar un poco, pero están siendo violentadas. La clásica de literalmente del patriarcado. Exacto. O sea, las entonces, mujeres dentro de los sistemas patriarcales. Es Y como, me Hitchcock toca porque es pasó. que mi belleza es lo que tengo en este momento, porque es Tengo lo que que le atrae al aprovechar man y eso. tengo que aprovechar y él es el que tiene el poder y eso me va a servir y es como una cosa muy, muy densa que también creo que sí es el caso de la niña de la película pues de Manhattan, un poco también, o sea, muy, muy desagradable, aparte después enterarse de toda esa historia de Woody Allen es muy desagradable, es como... Por ejemplo, en lo de Polanski, también cuando uno lee como más la historia, pues esta niña de 13 años fue muy incentivada a que fuera a esas supuestas fotos que le iban a tomar por la mamá también. Pues claro, porque era como, es que es Polanski, te va a tomar las fotos, no sé qué, y va y pues el otro la termina violando. También es importante notar, y yo creo que por eso en algún punto es importante, es interesante lo que dice
esta señora que ya se me olvidó, Giselle, de reconocer eso porque es una violencia sistemática en este tipo de ambientes, o sea, en el arte, y eso se da así como pan caliente y ¿qué pasa? Y llega esa hora que podemos reconocer ese tipo de conductas y se está judicializar tomando y señalar partido y también. hacer algo frente a eso, o sea, no que sigan pasando como Hitchcock, nunca le pasó nada, o sea, a Hitchcock nunca le dijeron, nunca le pasó nada, ni siquiera, fue como hasta el 2000 algo que Tipi salió y hicieron una película y salió a dar unas declaraciones, o sea, cuando el man ya estaba re muerto. Sí, es que también siento que dentro de ese tipo de violencias también o sea, las más sistemáticas siempre han sido como esas violencias contra la mujer más en el mundo, como del cine, de las artes, porque si no es la invisibilización, es la violencia directa. Entonces es como, claro, se invisibilizaban esos testimonios, o ay, es que Hitchcock, o ay, es que Allen, pero pues en este momento se está como haciendo como claro que son violencias que nosotras y que esas mujeres no debieron sufrir, pero que estaban muy normalizadas en ese momento porque era lo que había, era lo que tenía que ser en ese momento. Que ahora obviamente hay, por ejemplo, muchas más directoras, hay una forma muy diferente de hacer cine en este momento, las tramas se están preocupando también por visibilizar ese tipo de cosas. Entonces, pues como que a mí eso me tranquiliza dentro de lo que hemos pasado históricamente y por eso me parece importante la solución un poco que es un poco o sea, es un poco una solución normalita de Giselle Sapiro de hacer estas contextualizaciones en este tipo de obras. Porque es como, esto era lo que había, esto no es como, mejor dicho, el Santo Grial, no. Eso toca cogerlo con pinzas, era lo que había en ese momento, obedecía a un contexto que era el de la época. Artísticamente tiene sus bondades, artísticamente influenció a muchas otras personas, que esa es la otra, que hay influencias. Pero pues hay que ser muy crítico con las cosas con las que pues con las cosas que consumimos en general. Yo creo, sí. Creo que al final es eso. La conclusión un poco de todo esto es que no siempre se puede separar o a veces uno, por más que quisiera, pues dice, ay, sí, a mí sí me gustó el pianista, ¿no? Que igual, cuando yo la vi, por ejemplo, estaba fuera de contexto. Yo no sabía nada de Polanski porque esa peli pues ya es vieja. Yo la vi chiquita. Sí. Pero bueno, entonces un poco la conclusión, y me parece muy valioso eso, ser críticos con lo que uno hace y también en algún momento hacer una pausa frente a eso, no solamente para consumirlo como loco, sino ni para de una criticarlo con la primera historia que te llega, sino pararse de verdad en un punto crítico y decir, esto no lo quiero consumir por esto y esto, o esto lo va a consumir por estas y estas razones. Pero pasó igual, por ejemplo, con Woody Allen, muchos actores y muchos directores dijeron, yo nunca voy a volver a trabajar con este man. Por ejemplo, el hermoso Colin Firth dijo como, nunca más. O sea, se enteró de eso y dijo, yo no vuelvo a trabajar con él. Lo dijo abiertamente. En algún momento Greta también dijo, Greta Gerwig, la de Barbie y todo esto. Frances Ha y bueno, ella también y fue como codirectora con él o estuvo en alguna película con él y dijo, yo no vuelvo a trabajar con él. Y así, o sea, como que también es valioso eso de mostrar estas cosas y que uno tome una posición frente a eso crítica. Entonces un poco la conclusión es eso, es igual muy personal, o sea, también ser conscientes, no consumir por consumir, tampoco gritar por gritar de repente, ¿no? Como con cualquier cosa que llegó y compartiste, porque las redes también hacen eso, con la gente común, como tú decías. Uh-huh. Pero pues tampoco callar y tampoco ser tibio con algo que de pronto uno ve que es muy, muy real. Y ya, y no consumir por consumir básicamente. Ser críticos creo que es lo mejor, como dentro de tu ética. Sí, pararse dentro de una posición realmente crítica, o sea, sí, lo que dice Vivi, o sea, literalmente ver todas las partes y no de verdad lanzarse, por ejemplo, a juzgar, bueno, en estos casos sí, porque ya está muy comprobado, ya es muy fácil. En este caso sí. Pero en otros casos, como en redes sociales, cuando pasan esas cosas que uno a veces ni siquiera entiende muy bien de dónde están las fuentes y este tipo de cosas, como que se dan también mucho a nivel político, hay que tener mucho cuidado. O sea, digamos que sí, o sea, la conclusión es tampoco en la cultura de la cancelación dentro, porque funciona en ciertos casos, pero también hay que ser cuidadosos con la forma en la que se hace
con quién se hace y pues en última sí, o sea, crítico en todo momento, o sea, crítico con todo lo que uno consuma, con Siempre todo. crítico. Sean críticos Nunca con hay nosotros crítica. también, críticos con todo, güey, pucho, o sea, toda Sí, eso es lo importante. el conocimiento o la información que les llegue, crítica de una, o sea, hay que poner todo en duda siempre. Y bueno, con esto terminamos. Y con eso sí, muchas gracias. Si les gusta este capítulo y nuestro contenido en general, se pueden suscribir. Y ya, nos vemos a la próxima. Gracias, adiós.